Asterisco parte 3, el legado que el viento no se llevó. Los años se deslizaron como agua por arroyo. Firmes y claros. Llevando consigo estaciones que marcaban vida en tierra que habían hecho suya. Huerto creció fuerte. Manzanos y ciruelos floreciendo cada primavera. Con promesa de fruta dulce en otoño. Cabaña se expandió poco a poco. Cuarto para niños. Porche más ancho donde sentarse a ver atardeceres. Establo nuevo con techo que no goteaba. Niñas, Virginia y Vera. Crecieron altas y derechas. Piel curtida por sol. Ojos brillantes de curiosidad. Aprendieron a cabalgar antes de caminar bien. A leer cielo como Ilaiche les enseñó. A tocar violín como Marbet les mostró. Con dedos pacientes y melodías que llenaban noches. Caleb, hijo nacido en tormenta de invierno. Llegó con llanto fuerte. Y creció con risa fácil. Corriendo descalzo por pradera. Persiguiendo mariposas y sueños. Marbet enseñó en escuela que levantó junto a arroyo. Pequeña construcción de troncos. Donde niños de ranchos cercanos venían a aprender letras, números. Y qué bondad no era debilidad. Ilaiche trabajaba tierra con manos que ya no eran jóvenes. Pero aún firmes. Criaba caballos ahora. No solo ganado. Domando con paciencia que había aprendido de vida misma. Pueblo cambió también. Despacio. Como tierra después de lluvia. Gente que una vez miró de lado. Ahora saludaba en calle. Pedía consejos sobre siembra o cría. Porque Wilder eran conocidos por mano justa. Y puerta abierta a quien necesitara. Una tarde de otoño. Cuando hojas de álamo se volvían oro. Ilaiche y Marbet se sentaron en banco que él había construido años atrás. Niños jugaban en campo. Riendo mientras Caleb intentaba enseñar a hermana menor a lanzar lazo. Marbet apoyó cabeza en hombro de Ilaiche. ¿Recuerdas día en depósito? Preguntó suave. Como si fuera ayer, dijo. Pensé que corazón se me saldría cuando te vi bajar. Y yo pensé que eras fantasma, rió. 18 años. Y aún tenías misma mirada callada. Miró a niños. Mira lo que vino de eso. Ilaiche tomó su mano. Todo lo que quise. Y más de lo que me atreví a soñar. Cuando nieve volvió a cubrir pradera. Familia se juntaba junto a fuego. Marbet tocaba violín. Melodías viejas de Tennessee mezcladas con nuevas de Kansas. Niños cantaban. Voces claras subiendo por chimenea a estrellas. Ilaiche miraba. Corazón lleno de quietud que una vez pensó imposible. En primavera siguiente. Virginia anunció que quería estudiar en ciudad. Ser maestra como su madre. Vera quería quedarse en rancho. Criar caballos con su padre. Caleb, apenas adolescente. Soñaba con viajar. Ver mundo más allá de pradera. Marbet y Ilaiche los miraron irse y quedarse. Con orgullo y poco dolor que viene con ver hijos crecer. Porque sabían qué raíces que habían plantado. Eran fuertes lo suficiente para sostener. Sin importar dónde viento los llevara. Cuando Ilaiche envejeció. Cabello gris como escarcha de invierno. Se sentaba en porche con Marbet a su lado. Manos entrelazadas. Miraban nietos correr por mismo campo. Donde una vez dos niñas asustadas habían jugado por primera vez. ¿Valió la pena? Preguntó una noche. Voz ronca por años. Marbet apretó su mano. Cada día. Cada miedo. Cada elección. Valió la pena. Porque nos llevó aquí. Ilaiche asintió. Ojos en estrellas que habían visto todo. De plataforma de subasta. A hogar lleno de risa. De soledad. A amor que nadie pudo romper. Y cuando viento sopló esa noche. Llevó consigo susurros de historia. Que pradera guardaría siempre. Historia de hombre que oyó corazón de mujer. A través de años y millas. Y eligió no dejarla ir otra vez. Historia de mujer que encontró fuerza.
Para empezar de nuevo. En brazos de quien nunca dejó de verla. Historia de familia construida no por sangre, sino por elección diaria. De quedarse. De cuidar. De amar. Y en esa tierra ancha y callada de Kansas. Su legado creció. Como hierba después de lluvia. Fuerte. Verde. Imposible de arrancar. Asterisco parte 2. El nivel que no mintió. Los días siguientes se asentaron en un ritmo cuidadoso. Uno construido sobre mañanas tempranas, trabajo constante. Y momentos callados donde el duelo se colaba. Cuando Adelaide menos lo esperaba. Cada amanecer caminaba desde la pensión hasta la escuela. Libros bajo un brazo, determinación en el paso. Los niños de Black Hawk fueron curiosos al principio. Desconfiados de la mujer del este con voz calmada y ojos filosos. Pero no tardó mucho en que entendieran. Que decía en serio y se preocupaba por su aprendizaje. Para el final de la primera semana. Los chicos mayores ya no ponían a prueba su paciencia. Y los pequeños esperaban ansiosos su alabanza. Enseñarla anclaba. Le daba propósito. Le recordaba que aún tenía algo que ofrecer. Incluso después de perder todo en lo que se había apoyado. Finn Palmer pasaba a menudo. A veces caminándola a casa. A veces deteniéndose en la escuela. Con la excusa de asuntos oficiales. La palabra corría rápido en pueblo pequeño. Y pronto todos supieron que el sheriff había tomado interés especial en la nueva maestra. Que usaba pantalones cuando el trabajo lo requería. Y vestidos cuando no. La compañía minera, sin embargo, también tomó nota. Teodora lo sintió la primera vez que entró sola en la oficina de la mina. El gerente apenas levantó la vista de su libro mayor. Su boca apretándose cuando vio su nombre en los papeles de Frederick. Esa es toda la compensación, dijo plano. Los accidentes pasan. Por 12 hombres, respondió Teodora, voz firme. Todos en un mismo derrumbe. Se encogió de hombros. El peligro viene con el trabajo. Afuera, su mano tembló de rabia. Finn, esperando junto a la puerta, lo notó al instante. Despidió la vida de Frederick como si fuera una herramienta rota, dijo. La mandíbula de Finn se apretó. Esa compañía no responde a nadie más que al beneficio. Pero algún día lo hará. Pasaron semanas. El otoño se profundizó. Escarcha se coló en las mañanas. Y nieve espolvoreó las cumbres. Teodora ganó más confianza. No solo como maestra, sino como mujer aprendiendo cómo funcionaba la frontera. Aprendió qué calles evitar después del anochecer. Cómo partir leña sin ampollas. Cómo montar con balance seguro en vez de miedo. Los domingos, Finn la llevaba a cabalgar más allá del pueblo. Mostrándole senderos que Frederick una vez recorrió. Lugares donde la tierra se abría ancha y callada. A veces hablaban de libros y niñez. Otras escribían en silencio. La calma compartida hablando más fuerte que palabras. Una tarde, después de una lección sobre manejo seguro. Finn puso el revólver de Frederick en manos de Teodora. Deberías saber cómo protegerte, dijo. Aquí afuera, poder defender tu terreno importa. El arma se sintió pesada, desconocida. Pero no se negó. Aprendió despacio, cuidadosa. Hasta que pudo acertar a una lata desde corta distancia. El orgullo que sintió la sorprendió. Con el invierno acercándose. También llegó el problema. Los mineros empezaron a hablar en voz baja. Sobre pozos inseguros y advertencias ignoradas. Finn lo oyó todo. Presentó informes, presionó por inspecciones. Y se encontró con demoras y excusas. Teodora escuchaba hasta tarde en las noches. Mientras él hablaba de esquinas cortadas. Y hombres sobretrabajados. Una noche, mientras nieve se acumulaba contra ventanas de la pensión. Finn admitió lo que más pesaba sobre él. Frederick sabía que las cosas estaban mal, dijo. Me lo mencionó. Si hubiera presionado más fuerte entonces. Tal vez aún estaría vivo.
Teodora alcanzó su mano. La culpa no lo traerá de vuelta. La justicia podría salvar a alguien más. Ese pensamiento arraigó. Con guía de Finn. Un minero de confianza empezó a registrar condiciones subterráneas, anotando tiempos, medidas y órdenes que ponían velocidad por encima de seguridad. Teodora ayudó a organizar la información, convirtiendo notas ásperas en evidencia clara. Entonces la mina explotó. El sonido se extendió por Black Hawk como trueno. Humo subió al cielo. Y pánico siguió. Teodora corrió hacia el caos sin pensar, ayudando donde podía, vendando heridas, calmando familias, negándose a apartar la mirada. Para la mañana, el conteo fue final. 12 muertos de nuevo. Esta vez, no habría silencio. Finn cabalgó duro para entregar la evidencia que habían reunido. Investigadores llegaron en días. El gerente de la mina fue arrestado. La compañía fue forzada a responder preguntas que había evitado por años. Duelo volvió a Black Hawk. Pero también resolución. A través de todo, Finn y Teodora se pararon lado a lado. No como sheriff y maestra. No como hombre y mujer atados por expectativa. Sino como iguales, unidos por pérdida, propósito. Y un afecto creciente que ninguno podía negar. El invierno sujetó el pueblo con fuerza. Pero debajo de la nieve, el cambio ya se agitaba. Asterisco parte 3, el nivel que no mintió. Los días siguientes se asentaron en un ritmo cuidadoso. Uno construido sobre mañanas tempranas, trabajo constante. Y momentos callados donde el duelo se colaba. Cuando Adelaide menos lo esperaba. Cada amanecer caminaba desde la pensión hasta el rancho de Carter. La bolsa de herramientas al hombro. El nivel de cerezo metido con cuidado entre las demás piezas. El invierno de Montana era implacable. Vientos que cortaban como cuchillos. Nieve que se acumulaba en montones altos. Y temperaturas que hacían crujir los huesos. Pero dentro de esa dureza, algo se estaba formando. No era solo un granero. Era confianza. Era propósito. Era la lenta comprensión de que el conocimiento de Thomas no había muerto con él. Solo había cambiado de manos. La primera semana después de la oferta permanente fue la más difícil. Los hombres la observaban todavía con una mezcla de respeto y duda residual. Dutch, en particular, se mantenía distante, aunque ya no cuestionaba abiertamente sus decisiones. Sam era el puente. Paciente, observador. Siempre dispuesto a escuchar. Y a respaldar sus instrucciones cuando veía sentido en ellas. Miguel era el más abierto. Preguntaba constantemente. Tomaba notas mentales. Repetía técnicas cuando ella se las mostraba. Adelaide descubrió que enseñar le daba una claridad que no había tenido antes. Cuando explicaba por qué una unión mortaja y espiga era superior a clavos en ciertas cargas. Cuando dibujaba en el polvo cómo distribuir el peso en una viga maestra. Sentía la voz de Thomas en la suya. No como eco nostálgico, sino como continuidad. El conocimiento no pertenecía a una sola persona. Pertenecía a quien lo entendía. Y lo transmitía. A mediados de diciembre llegó la primera prueba real. Una tormenta de nieve temprana cubrió la región con más de 3 pies en una sola noche. El granero de Carter resistió sin problemas. El techo empinado dejó deslizar la nieve. En lugar de acumularla, los refuerzos diagonales evitaron que la estructura se torciera. Las uniones aguantaron la presión. Pero en el rancho vecino, el de los Henderson, el granero construido con una inclinación de 18 grados, se desplomó bajo el peso. 6 meses de trabajo destruidos en una sola noche. La noticia llegó al amanecer siguiente. Miguel apareció en la puerta de la pensión. Con el rostro grave. El granero de Henderson, dijo simplemente. Se vino abajo. Dutch trabajó en él.
Adelaide sintió que el estómago se le hundía. ¿Cuál era la inclinación del techo? 18 grados, respondió Miguel en voz baja. Justo como Dutch quería para nosotros. El trayecto hasta el rancho de Carter. Se sintió eterno. Adelaide miraba sus manos. Recordando la confianza de Dutch. Su propia duda. Si hubiera cedido. Si hubiera aceptado su experiencia. Por encima de la comprensión de Thomas. Cuando llegaron, Dutch ya estaba examinando el marco del granero de Carter. Midiendo ángulos con intensidad contenida. Levantó la vista cuando Adelaide se acercó. Y algo complejo cruzó su rostro. Tenías razón, dijo. Sobre la inclinación. Adelaide no sintió placer en la validación. Alguien pudo haber salido herido en el rancho de Henderson. Nadie salió herido, gracias a Dios, respondió Dutch. Pero el granero es pérdida total. Dutch dejó su herramienta de medición. He construido con 18 grados durante años. Sin problemas. Este invierno la carga de nieve es más pesada de lo usual. Pero aún así, debí haber escuchado. No se trata de tener razón, dijo Adelaide. Sorprendida por la firmeza en su propia voz. Se trata de ser responsable. Estas decisiones importan. Si recomiendo algo, no es porque quiera probar que el método de Thomas es superior. Es porque creo que es la forma más segura. La más fuerte de construir. Hizo una pausa. Luego añadió más suavemente. Pero tampoco soy infalible. Solo intento aplicar lo que aprendí. Dutch asintió despacio. Carter se unió a ellos. Habiendo escuchado el intercambio. Señora Harper, dijo. Me dijo cuando empezamos. Que se sentía como una impostora. Como si solo estuviera recordando. No sabiendo. ¿Todavía se siente así? Adelaide miró alrededor del granero que tomaba forma a su alrededor. Las paredes firmes. El marco sólido. El trabajo avanzando según principios que ella había defendido. Incluso cuando la duda le arañaba la certeza. Me siento responsable, dijo en voz baja. Estos hombres confían en mi juicio. Usted me paga para tomar buenas decisiones. Si me equivoco. Entonces ajustamos y aprendemos. Carter la miró un momento largo. Pero no se equivocó con la inclinación. Su conocimiento. Sea que viniera de Thomas. O de su propia comprensión. Acaba de prevenir un desastre. Eso no es trabajo de impostora, señora Harper. Eso es lo real. La nieve siguió cayendo. Adelaide la vio acumularse en el techo empinado de su granero. Deslizándose en vez de amontonarse. Y sintió el peso tanto de la validación. Como de la responsabilidad. Había tenido razón esta vez. ¿Pero y la próxima? ¿Y todas las decisiones que aún quedaban por tomar? A principios de enero. La construcción se había detenido. La tormenta de diciembre. Había sido seguida por otra. Y luego otra. Hasta que Montana quedó sepultada bajo nieve. Y el trabajo se volvió imposible. La cuadrilla cambió a tareas interiores. Reparar equipo. Mantener edificios. Y Adelaide se encontró con días vacíos. Y demasiado tiempo para pensar. La duda que había empezado con la discusión sobre la inclinación del techo. Se metastatizó. Sola en su cuarto alquilado. Adelaide repasaba cada decisión que había tomado. Cuestionando cada una. ¿Realmente sabía lo que hacía? ¿O solo había tenido suerte? Dutch tenía años de experiencia. Sam entendía la construcción de Montana mejor que ella jamás lo haría. Miguel estaba aprendiendo. Pero de una maestra que tal vez le estaba enseñando mal. Quizás Carter debería contratar a un carpintero de verdad. Alguien con credenciales. Entrenamiento. Experiencia real con las manos. En vez de conocimiento de segunda mano. Filtrado por la memoria de una viuda. El pensamiento giraba en su mente como un buitre. Una noche de frío amargo.
Adelaide se sentó en su pequeña mesa, con la bolsa de herramientas abierta frente a ella. Había estado pensando en renunciar. Decirle a Carter que no podía continuar. Devolver lo que quedaba de su salario. Encontrar alguna otra forma de sobrevivir el invierno. Sería honesto, al menos. Mejor que fingir competencia que no poseía realmente. Empezó a empacar las herramientas, envolviendo cada una con cuidado. El serrucho. Los cepillos. Los cinceles. Cada pieza se sentía más pesada que antes. Cargada con fracaso y tontería. En el fondo de la bolsa. Sus dedos encontraron algo inesperado. Un pequeño cuaderno de cuero olvidado en los pliegues del lienzo. El cuaderno de Thomas. El que había usado para medidas y bocetos. Adelaide lo abrió con manos temblorosas. Las páginas tenían su letra familiar. Notas sobre dimensiones de madera. Cálculos para varios proyectos. Bocetos ásperos de uniones y refuerzos. Pasó las páginas despacio. Cada una era una ventana a su pensamiento. Cerca del medio. Prensado entre páginas. Encontró una flor silvestre seca del día de su boda. Y debajo de ella. Una nota que nunca había visto antes. Adelaide. Leyó en la letra cuidadosa de Thomas. Tú entiendes esto mejor de lo que crees. Haces las preguntas correctas. Ves los detalles importantes. Confía en lo que has aprendido. El conocimiento no vive solo en las manos que primero lo sostuvieron. Vive en cada mente que lo comprende. Tú lo comprendes. Con amor. Confía en ti misma. Las palabras se emborronaron. Cuando lágrimas llenaron sus ojos. Lo había escrito años atrás. Tal vez durante una de sus largas noches. Cuando le explicaba algún aspecto de su trabajo. Y ella protestaba que nunca podría recordarlo todo. Había sabido de alguna forma. Que ella necesitaría este recordatorio. Confía en ti misma. Adelaide cerró el cuaderno. Y lo presionó contra su pecho. Las herramientas yacían esparcidas en la mesa. Medio empacadas para una retirada. Que ahora entendía que no podía hacer. No porque tuviera todas las respuestas. Sino porque huir de la responsabilidad. No era lo mismo que proteger a la gente de la insuficiencia. Había sido lo bastante adecuada. Como para recomendar la inclinación del techo. Que evitó el colapso. Lo bastante adecuada. Como para enseñar a Miguel técnica sólida. Lo bastante adecuada. Como para ganarse el respeto de la cuadrilla. A través de meses de juicio constante y cuidadoso. Tal vez adecuada fuera suficiente. A la mañana siguiente. Llegó al rancho más temprano de lo usual. La cuadrilla ya estaba reunida. Pisoteando los pies contra el frío. Y levantaron la vista sorprendidos cuando se acercó. Tengo que decir algo, comenzó Adelaide. Su aliento formando nubes en el aire congelado. He estado dudando de mí misma. Cuestionando si sé lo suficiente. Para estar haciendo este trabajo. Y la verdad es que no lo sé todo. Nunca lo sabré. No soy Thomas Harper. Y nunca lo seré. Dutch se movió incómodo. Sam la observó con sus ojos amables y pacientes. Pero sé esto, continuó Adelaide. Su voz ganando fuerza. El trabajo que estamos haciendo es bueno. Lo sé porque aprendí del mejor carpintero. Que este territorio haya visto jamás. Y él no solo me enseñó técnicas. Me enseñó cómo pensar sobre la construcción. Cómo preguntar si algo está bien hecho. No solo si está hecho. Y no voy a deshonrar su enseñanza. Renunciando cuando el trabajo se pone difícil. O mi confianza flaquea. Miguel asintió despacio. Carter, parado cerca de la entrada del granero. Cruzó los brazos y escuchó. Así que les pido que sean pacientes conmigo. Cuando no tenga respuestas inmediatas, dijo Adelaide. Y que confíen en que cuando sí las tengo. Vienen de una comprensión genuina. No solo de una memoria obstinada.
¿Pueden hacer eso? Sam habló primero. Señora, no necesitamos un carpintero. Necesitamos a alguien que le importe. Si el trabajo se hace bien. Eso es usted. Siempre lo ha sido. El colapso del granero de Henderson. Probó que sabía de qué hablaba, añadió Dodge con voz ronca. Estaba equivocado al cuestionar la inclinación. No cometeré ese error de nuevo. Miguel dio un paso adelante. Es una buena maestra, señora Harper. He aprendido más en 3 meses. Que en 3 años antes. Eso no es suerte ni memoria. Eso es conocimiento. Adelaide sintió algo desbloquearse en su pecho. La duda no desapareció. Sospechaba que nunca lo haría por completo. Pero ya no la paralizaba. De acuerdo entonces, dijo. Volvamos al trabajo. El deshielo de enero llegó temprano ese año. Inesperado y bienvenido. En días. La nieve se había derretido lo suficiente. Como para reanudar la construcción. La cuadrilla regresó al granero con energía renovada. Y Adelaide los dirigió. Con una confianza nacida no de certeza, sino de aceptación de sus propias limitaciones y fortalezas. Iban a terminar este granero. Y iba a hacer un buen trabajo. A finales de febrero trajo frío cristalino y cielos claros. El granero estaba casi completo. Sus paredes cerradas. Su techo empinado sólido contra el clima de Montana. Solo quedaban los detalles finales. Colgar las puertas. Revisar cada unión y viga. Asegurarse de que toda la estructura cumpliera los estándares que Adelaide había mantenido. Durante toda la construcción. Llegó antes del amanecer el día de la inspección final. La bolsa de herramientas pesada en sus manos. El granero se alzaba contra el cielo que se aclaraba. Más hermoso de lo que había imaginado. 4 meses atrás. Esto había sido una cimentación vacía. Ahora se erguía como testimonio. De conocimiento aplicado. Principios honrados. Trabajo hecho bien. Adelaide puso la bolsa en el suelo. Y sacó el nivel de cerezo de Thomas. Lo había guardado para este momento. La verificación final. De que todo estaba verdadero. Empezando por la esquina sureste. Comenzó una revisión metódica. Cada poste, cada viga maestra recibió atención. Colocó el nivel contra las superficies. Vio la burbuja asentarse en el centro perfecto. Asintió satisfecha. Las paredes estaban a plomo. El piso estaba plano. Las vigas del techo alineadas con precisión. Las iniciales de Thomas atraparon la luz temprana. Mientras trabajaba alrededor del interior. Talladas en el mango de cerezo. Pasó el pulgar por ellas. Sintiendo las curvas familiares. Estarías orgulloso de este granero, dijo en voz baja al aire vacío. Pero incluso mientras lo decía, Adelaide se dio cuenta de que la verdad era más compleja. Thomas estaría orgulloso, sí. Pero este granero no era su obra. Él nunca lo había visto. Nunca lo había diseñado. Nunca sabría que existía. Pero su comprensión vivía en cada unión. En cada viga cuidadosamente colocada. En cada decisión que ella había tomado. Sobre cómo debían hacerse las cosas. El duelo no había desaparecido. Aún la atrapaba en momentos inesperados. El olor a pino recién cortado. El ángulo de la luz de la tarde a través de las tablas. El peso de las herramientas en sus manos. Pero estaba cambiando de forma. Volviéndose menos herida. Y más cimiento. Oyó botas en el umbral. Y se volvió para ver a Boone Carter entrando. Su expresión seria mientras examinaba el interior. Señora Harper, dijo. ¿Puedo ver los resultados de su inspección? Adelaide le mostró el nivel. Aún perfectamente centrado contra la viga. Todo está verdadero. El trabajo es sólido. Carter caminó el perímetro despacio. Pasando las manos por las uniones. Probando el piso.
examinando los soportes del techo. Tomó su tiempo. Minucioso y cuidadoso. Mientras Adelaide esperaba. Con el corazón latiendo estable. Finalmente regresó al centro donde ella estaba. Este es un trabajo más fino de lo que imaginé, dijo. Mejor que el granero de mi padre. Mejor que la mayoría de edificios en el territorio. Ha hecho algo notable aquí. La cuadrilla construyó, dijo Adelaide. Pero usted les dio conocimiento que valía la pena seguir. Carter hizo una pausa. Luego continuó. Señora Harper. Tengo otras propiedades que necesitan gestión. Edificios que requieren mantenimiento. Construcciones nuevas que necesitan supervisión. Me gustaría ofrecerle trabajo permanente. Supervisando todo eso. Salario justo, empleo estable. Y el respeto que merece su conocimiento. Adelaide miró alrededor del granero una vez más. La luz del sol entraba por las ventanas. Atrapando motas de acerrín aún flotando en el aire. El espacio olía a madera fresca y trabajo honesto. Afuera podía oír a la cuadrilla llegando. Sus voces llevadas por el aire frío de la mañana. Pensó en la mujer que había estado en la tienda de Morrison. 4 meses atrás. Vendiendo las herramientas de su esposo. Pedazo a pedazo para sobrevivir otra semana. Pensó en el duelo y el conocimiento. Y las formas inesperadas en que la vida transformaba a ambos. Acepto su oferta, señor Carter, dijo. Su rostro se rompió en una sonrisa rara. Excelente. Discutiremos términos esta tarde. Por ahora. Mostremos a la cuadrilla lo que han logrado. Los hombres se reunieron. Mientras la luz del sol llenaba el granero. Se pararon juntos. Sam y Dutch. Miguel y Carter y Adelaide. Dentro de la estructura que habían creado. Adelaide sintió algo que no había sentido. Desde que Thomas murió. Se sintió como si perteneciera a algún lugar. Como si tuviera propósito. Como si el futuro contuviera posibilidad. En vez de solo supervivencia. El conocimiento que Thomas había compartido con ella. No había muerto con él. Había crecido. Se había transformado. Se había convertido en algo nuevo. En sus manos, mente y voz. Y ahora continuaría creciendo. Dando forma a edificios a través de Montana. Viviendo a través de trabajo bien hecho.